Trump se prepara para intervenir en Cuba. ¿Y cuáles son los posibles escenarios? ¿Y qué personas podrían reemplazar al presidente actual? Todo eso te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. Donald Trump se está preparando para intervenir o hasta atacar a Cuba. Lleva hablando del tema ya más de un año, inclusive también el secretario de Estado Marco Rubio han dicho que Cuba va a cambiar. Y es parte de lo que él quiere dejar como su legado. Él se siente que es un presidente histórico y él quiere dejar legados. Uno de ellos es que fue el que cambió el sistema político de Cuba. Igual que Ronald Reagan se ha conocido en la historia como el presidente que ganó la Guerra Fría y derrotó a la Unión Soviética, pues él quiere dejar legados y este probablemente si lo consigue sería el más importante. Pero antes de continuar, te voy a invitar a que le des like al canal de Dura Streaming y te suscribas para que puedas seguir viendo este contenido si es que te gusta. Pues, ¿cuáles son las señales de que el gobierno de Estados Unidos quiere intervenir en Cuba? ¿Cuáles son las acciones? Pues una de las acciones son las sanciones económicas. Y no me refiero al embargo que lleva más de 60 años, eso es algo que lleva mucho tiempo, al embargo comercial, sino acciones ahora, acciones contemporáneas, que son las sanciones contra el grupo Gaesa, que es un conglomerado cubano que está muy ligado al gobierno y al Partido Comunista, que prácticamente controla todas las empresas de Cuba y tiene un dominio importante sobre la economía. Así que al ponerle sanciones económicas a esa empresa, pues es un golpe fuerte para la economía cubana. Eso es algo reciente y eso es parecido a lo que se hizo con PDVSA en Venezuela, porque vas a ver que hay muchos paralelos aquí de lo que pasó en Venezuela con lo que está pasando con Cuba. Otra de las acciones es el bloqueo energético. Tú sabes que llevan ya varios meses que los barcos estadounidenses han impedido que entren tanqueros a Cuba llevando petróleo. Ha entrado alguno que otro, pero muy poco. Y eso ha estrangulado la economía, ha creado una crisis energética enorme. No hay electricidad para hospitales, para escuelas, para fábricas, para la vida diaria de las personas. Inclusive ha generado protestas masivas y esta pues es una estrategia para intentar crear mucho descontento entre la población y provocar que se rebelen y que derroquen al gobierno cubano. Eso no ha sucedido, pero sí ha sido un golpe muy fuerte contra la economía cubana y eso sigue en pie. Otra de las acciones que ha tomado el presidente Trump es colocar la flota naval alrededor de las aguas cubanas, la flota militar. Inclusive anunció que el portaaviones Gerald Ford iba a venir del escenario de allá de Irán, que iba a venir, y eso es realmente un grupo de ataque, porque el portaaviones no viene solo, viene con por lo menos cuatro buques de guerra adicionales y su objetivo cuando movilizan eso es prepararse para una posible intervención de la manera que sea. Así que esto también es un paralelo parecido. Te recordarás que eso también sucedió en Venezuela, sucedió también en Irán. Y si hay algo que Donald Trump ha demostrado es que cuando hace eso no son palabras solamente, ni es un acto de una amenaza vacía, sino que actúa. Podrás pensar lo que quieras de Donald Trump, pero en ese sentido, cuando ya sus actos han demostrado que cuando hace esto es porque tiene intenciones de verdad tomar medidas serias y no es una pura amenaza sin consecuencias. Y por eso es que te estoy hablando de acciones del gobierno de Estados Unidos que indican que hay una intención clara, que se están preparando para algún tipo de intervención en Cuba. Claro, hay personas que piensan que Estados Unidos tiene el deber de liberar al pueblo cubano de la dictadura y que es algo bueno que lo que están haciendo. Por otro lado, hay personas que piensan que esto es una violación a la soberanía y un acto de imperialismo. Tú decides en qué lugar te colocas. Yo te estoy explicando cómo está la situación y qué es lo que podría suceder. Pues además de la flota naval,
También hemos recibido noticias de que hay vigilancia o espionaje aéreo con drones, aviones de reconocimiento alrededor del espacio aéreo cubano. Y la idea de eso pues es poder identificar dónde están las instalaciones militares, cuáles son los puntos vulnerables, dónde estarían las baterías antiaéreas, cuáles son posibles objetivos de ataque en caso de que se diera. Y esto también lo vimos en Venezuela, también lo vimos en Irán. Es un patrón de unos pasos uno detrás de otro que en otras ocasiones, en los casos de Venezuela y de Irán, pues sabes cuáles han sido las consecuencias. Esto no quiere decir que sea automático, pero estamos viendo todo este mismo patrón, y alguna gente dice que Donald Trump está siguiendo el libreto de Venezuela, que lo está aplicando al pie de la letra en Cuba, pero sí hay muchos paralelos, en eso tienen razón. Otra de las acciones que está tomando el gobierno de Donald Trump es considerando acusar criminalmente a Raúl Castro, así como acusaron a Maduro y a gran parte de las personas del gobierno de Venezuela. Pues se está hablando de que quieren acusar criminalmente a Raúl, que es verdaderamente el líder del gobierno tras bastidores, aunque hay un presidente que es Miguel Díaz-Canel. Realmente todo el mundo sabe que Raúl Castro es la persona que tiene el poder detrás de todo eso. Y la implicación de eso pues es enorme, ¿no? La posibilidad de pedir que extraditen a Raúl Castro. ¿Y de qué lo acusan? De algo que sucedió hace 30 años, cuando unas avionetas tripuladas por personas cubanoamericanos que fueron a Cuba, pasaban por ese mar que hay entre Florida y Cuba para identificar balseros, para poder saber que había personas en alta mar, y entonces notificarle a la Guardia Costanera de Estados Unidos para que fueran a rescatarlos, porque en aquella época los traían. Hoy eso ya no sucede, pero en aquella época los ayudaban a entrar y después le daban residencia y ciudadanía. Eso ya no es así. Y lo que sucedió fue que el gobierno cubano derribó 2 de estas 3 avionetas, murieron 4 personas, algunos de ellos eran ciudadanos americanos. El gobierno estadounidense dice que eso fue en aguas internacionales, por lo tanto no tenían derecho a hacer eso, mientras que el gobierno cubano dice que eso fue en aguas territoriales cubanas y que ellos estaban invadiendo el espacio aéreo y que lo que hizo Cuba fue defenderse. Eso, en todo caso, obviamente, el gobierno de Trump pues se ascribe a la tesis de que fue en aguas internacionales y que esto fue un asesinato de ciudadanos americanos. Y esa acusación todavía no se ha producido, pero se está hablando de que es muy posible que se emita. Una acusación no quiere decir que automáticamente se lo van a llevar a Estados Unidos. Eso sería bastante complicado. Pero de nuevo es un patrón bastante parecido al que se dio en Venezuela con las acusaciones de Maduro y de mucha gente del gobierno venezolano. Otra acción que se está dando ahora también recientemente es decir que Cuba es una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos, y salió recientemente esta noticia de que Cuba ha adquirido 300 drones de Rusia y de Irán, y que planifica usarlos para atacar territorio de Estados Unidos. Eso tal vez te recuerda cuando George Bush era presidente. ¿Te acuerdas que decía que Irak tenía armas de destrucción masiva, que iban a hacer una bomba nuclear, y que eso justificó la guerra contra Irak? Pues es difícil pensar que realmente que Cuba atacaría a Estados Unidos, porque no les conviene para nada. Están haciendo casi todo lo posible por evitar que suceda, pero también es difícil saber si realmente tienen esos drones. Esto fue una noticia que salió en el medio de comunicación Axios, que tiene su fuente de información es del gobierno de Estados Unidos y particularmente de la CIA. Pero en todo caso, esa noticia se difundió, se hizo viral, y es parte, ¿verdad?, de la planificación de un discurso de que este país es una amenaza no solo para la población que vive allí, sino para la población de Estados Unidos. Y algo así también se hizo con Venezuela,
no en este sentido, sino que le decían que promovía el narcotráfico y que los narcotráficos son terroristas y que estaban haciéndole daño a la sociedad de Estados Unidos. Por lo tanto, intervenir en Venezuela era proteger a la propia población estadounidense. Es un discurso muy parecido. Otra acción, bueno, las expresiones de Donald Trump han sido bien claras. Él ha dicho, yo voy a tomar control de Cuba y voy a tomarlo pronto. Eso no ha sido ambiguo al decir eso. Él ha dicho, de alguna manera yo voy a tomar control de Cuba. Inclusive ha dicho, así medio en broma, que Marco Rubio va a ser el presidente de Cuba, porque tú sabes que Marco Rubio es cubano. Y esas expresiones también las había hecho sobre Venezuela y sobre Irán. Entonces, pues cuando uno combina muchas de estas cosas, pues todo apunta en la misma dirección y es difícil pensar que están haciendo todas estas cosas para después irse sin haber hecho absolutamente nada. Pero lo irónico es que a pesar de que están todas estas acciones que van dirigidas hacia intervenir en Cuba, a la misma vez se habla de que hay conversaciones, algunas secretas, que hay conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano, que el mismo Marco Rubio ha sostenido conversaciones con personas del gobierno en Cuba. Pero eso es como una contradicción, ¿no? Porque si se están tomando unas acciones que son bien agresivas, pero por otro lado te dicen, no, estamos conversando para negociar esto. Te acordarás también que con Venezuela también lo decían que Donald Trump conversaba con Nicolás Maduro y daba la impresión de que eso estaba un poquito reduciendo la tensión y que era posible que no terminara como terminó. Pero estos son parte de las acciones, de los patrones, que por eso es que mucha gente piensa que esto es un libreto que se utilizó y que se está aplicando aquí igualito que se aplicó en Venezuela. Hay otro factor importante que es el apoyo del exilio cubano a una intervención en Cuba. Por supuesto, los cubanos americanos, pues quieren que haya un cambio de gobierno, que se acabe el comunismo de Cuba, naturalmente, pero también apoyan que haya una intervención de Estados Unidos en Cuba. Y la comunidad cubana en Estados Unidos tradicionalmente ha sido republicana, votan republicanos, y ahora con Trump, pues sobre todo mucho más. Es bien importante para Donald Trump ese voto cubano en Florida, sobre todo, en otros estados también, pero sobre todo en Florida, que le da un apoyo muy grande a él y a los congresistas republicanos también. Y recuerda que hay elecciones ahora en noviembre. Pero no solo eso, este embargo comercial que lleva más de 60 años, en gran medida se ha mantenido ahí por el cabildeo de la comunidad cubana en Estados Unidos. Porque si podemos hacer un contraste, por ejemplo, con Vietnam, tuvieron una guerra extensa, murieron 58,000 soldados estadounidenses y se dice que todavía hay prisioneros de guerra en Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos tiene relaciones cordiales, acuerdos comerciales, tiene relaciones diplomáticas con Vietnam, que sigue siendo un país comunista. No es como que esperaron a que cambiara el tipo de gobierno y entonces hicieron amistad. Por eso mucha gente piensa, pues si con Vietnam pudieron hacer las paces, pues qué es lo que tiene Cuba que es tan amenazante, que no tuvieron ni nada parecido a lo que fue la guerra de Vietnam. Pues uno de los factores más importantes es precisamente el valor de la comunidad cubana en la política y la insistencia de esta comunidad de que se mantenga el embargo comercial para una presión contra el gobierno. Pero ahora en la próxima sección te voy a hablar sobre cuáles son los posibles escenarios en caso de que hubiera una intervención.
Pero ¿cuáles son los posibles escenarios en caso de que haya algún tipo de intervención o cuál puede ser el desenlace de esto? Pues el primer escenario es que haya negociación. Que el bloqueo comercial, el bloqueo energético, esa presión continúe, que tenga un efecto sobre el gobierno de Cuba, que el presidente Díaz-Canel decida que hay que hacer unos cambios sustanciales para evitar una intervención militar y que esos cambios podrían ser sobre todo cambios económicos, digamos que permita que haya inversiones estadounidenses privadas, que el gobierno se salga del control de la economía, un modelo parecido al de Vietnam o al de China, que permita un capitalismo dentro del país sin cambiar el modelo político. Y esa es la parte que hace esto lo haría tan difícil. Primero porque no se sabe si eso pasaría pronto, ¿verdad? Una continuación de este bloqueo, pues el gobierno cubano ha demostrado que tiene la capacidad de resistir mucho, ha resistido durante más de 60 años en condiciones bien difíciles en otros momentos. Y esto sería probablemente un escenario que si se daría no a corto plazo, tardaría mucho y es incierto porque es pues crear unos incentivos para que pase, pero no hay control de lo que vaya a hacer el otro. Y claro, lo otro es que es muy poco probable que el gobierno de Díaz-Canel quiera hacer cambios políticos, por ejemplo, que convoque a elecciones multipartidistas, que es una de las exigencias del gobierno estadounidense, no de Trump, desde toda la vida, desde que impuso el embargo económico. Es difícil que se diera eso y sobre todo para la comunidad cubana en Estados Unidos, pues sería decepcionante si el gobierno comunista no cambia, que eso es su mayor objetivo, no solamente cambios en la economía. Pero es una posibilidad y sobre todo si hay un cambio de presidente, si digamos que no cambie el gobierno, pero que venga otra persona, algo como pasó en Venezuela, que realmente el sistema político de Venezuela no ha cambiado, muy poco. Lo que sí ha cambiado es el acercamiento a la economía y permitir que las empresas estadounidenses pues tomen control del petróleo y de otras cosas. Y eso, aunque decepcionó a muchos venezolanos, pero para Donald Trump pues eso fue un triunfo. Y vimos como Delcy Rodríguez cambió toda su retórica. Ella apoyaba a Maduro y ahora es muy afín a Estados Unidos y ha sido bien cooperadora. Así que eso sería un posible escenario. Otro posible escenario, un segundo escenario, sería seguir la estrategia de Venezuela, lo que hicieron con Maduro. Ya esto sería algo, por supuesto, más agresivo, pues intervenir, enviar a las fuerzas especiales para ya no a un ataque masivo, sino un ataque bien puntual, entrar y llevarse ya sea a Díaz-Canel o llevarse a Raúl Castro. Claro, y permitir entonces que otra persona asuma el control del gobierno y negociar otros términos con esa persona que entre a dirigir el país. Ahí hay una diferencia grande con Venezuela, porque en Venezuela pues se sabía quién era la persona, era Nicolás Maduro. Sacaron a Nicolás Maduro y esencialmente pudieron poner a otra persona allí. En Cuba pues está Díaz-Canel, está Raúl Castro, así que sería un poquito más complicado a quién te lleva, si es que lo van a hacer, ¿no? Tendrías que llevarte por lo menos a dos personas y de las otras que quedan al mando grande, pues son muy pocas las personas que no están bien comprometidas con la revolución cubana. Además que probablemente enfrentarían una resistencia de las Fuerzas Armadas más grande de la que enfrentaron en Venezuela, no porque Cuba tenga un ejército más poderoso que el que tenía Venezuela, sino porque las Fuerzas Armadas están ideológicamente mucho más comprometidas con la revolución que lo que demostraron haber estado las Fuerzas Armadas venezolanas. Te acordarás que de hecho los que protegieron o intentaron proteger a Maduro en Venezuela eran cubanos. Claro, no fueron exitosos y eso pues por otro lado uno piensa, pues si uno puede extrapolar lo que pasó allá en Cuba, pues no serían tan exitosos tampoco, pero sí aprendieron, ¿no? Sí vieron cómo se da esto.
Así que eso sería también un escenario posible, difícil, pero está dentro de los posibles escenarios. Hay un tercer escenario, que es eliminar el liderato. No así estilo como se hizo en Venezuela, de ir y llevarse, capturar o secuestrar, la palabra que tú quieras usar, al presidente del país, sino que haya una especie de bombardeos selectivos que identifiquen dónde es que están las personas clave del gobierno cubano y que ataquen sus residencias o sus oficinas o los lugares donde están. Esto obviamente sería un paso de una escala mucho mayor, porque ahí sí habría un ataque más grande. Pero recuerda que en Irán, por ejemplo, pues han ido matando a todo el liderato del gobierno iraní y pues han seguido viniendo personas nuevas, pero esa estrategia ya se ha utilizado antes. Entonces no se puede descartar que lo estén considerando. Estoy seguro que están considerándolo entre las posibles opciones de lo que van a hacer. Y eso pues no sería tan fuerte como una invasión, pero sería también difícil porque pues, frente a la comunidad internacional es difícil justificar asesinar personas y además que habría otras bajas, no morirían solamente las personas que son del liderato, sino que allí va a haber otra gente alrededor, donde ellos vivan o donde ellos trabajen, y sería pues se vería más feo, pero es una posibilidad porque eso lo han hecho antes, ¿no? Pero hay otro escenario, hay un cuarto escenario, que son bombardeos a gran escala, como lo que están haciendo, lo que hicieron en Irán. Y en este caso, pues hay una combinación en Irán, ¿verdad?, de atacar al liderato y bombardear el país también. Esto sería, me refiero a unos bombardeos aéreos. No cabe duda que Estados Unidos tiene el poder para hacerlo y están listos para hacerlo porque tienen allí, pues tienen la flota naval que ni siquiera necesitarían para eso porque Cuba está tan cerca de Estados Unidos que desde el mismo suelo estadounidense pueden atacar a Cuba, ni siquiera tienen que salir del propio país. No es como en Irán, que está lejísimos y tienen que llevar toda la flota para allá y movilizarse. En el caso de Cuba hay muchísimos lugares en Estados Unidos desde donde podrían enviar misiles, aviones, drones o cualquier otro tipo de cosa que quisieran hacer como un bombardeo. Esto, por supuesto, el gobierno cubano se va a resistir, las Fuerzas Armadas se van a resistir, pero y Cuba no es Irán, no van a tener esa capacidad de una guerra asimétrica, de bombardear a Estados Unidos, pero por eso también es que aparece esta noticia de que Cuba tiene drones y que con esos drones podrían llegar, si de verdad los tienen, sí, por supuesto que podrían llegar al territorio de Estados Unidos, y eso es lo que queda a 90 millas de distancia. Pero esta es una alternativa mucho más complicada, porque una vez te involucras en un bombardeo como esto, no es para bombardear y dejar las cosas como están, sino la intención sería provocar un cambio grande en Cuba, pero ahí sí va a haber mucha destrucción, ahí sí va a haber muchos muertos, inclusive familiares de personas que apoyan esa intervención en Estados Unidos, ¿verdad? Comunidad cubana en Estados Unidos. Y eso pues es una alternativa, tienen la capacidad completamente para hacerlo, pero por supuesto es una alternativa que tiene unas consecuencias muy fuertes también. Y yendo en ese nivel de escala, ¿verdad? Viste que hemos ido escalando cada una es más fuerte, más agresiva que la otra. Hay un quinto escenario, que es pues una invasión terrestre. Sin duda que el gobierno de Estados Unidos tiene el armamento, tiene las Fuerzas Armadas, tiene mucho más poderoso que Cuba y tienen la capacidad de invadir a Cuba. Lo han tenido siempre. No lo hicieron durante la Guerra Fría porque estaba la Unión Soviética allí protegiéndolos y meterse en Cuba era meterse en una guerra contra la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética ya no existe. Y Rusia no es la Unión Soviética. Rusia no va a irse a una guerra con Estados Unidos por defender a Cuba. Así que en ese sentido las circunstancias han cambiado mucho. Lo que no ha cambiado es que las Fuerzas Armadas cubanas van a defenderse y puede generar una guerra de guerrillas que no impida que Estados Unidos invada el país, pero sí podría causar muchas muertes
de los dos lados, muchas muertes del lado cubano, pero también muchas muertes de soldados estadounidenses. Y eso sí que hemos visto que Donald Trump evita eso de todas las maneras posibles. Por eso fue que en Venezuela hizo la estrategia que utilizó, y en Irán no ha querido meter soldados a invadir, ni siquiera para controlar el estrecho de Hormuz, ni para invadir una de las islas que está en el Golfo Pérsico, que no sería entrar directamente al territorio grande de Irán, pero ha tenido mucho cuidado y ha demostrado que él eso no lo quiere hacer. Así que esto, pues, pero evidentemente está en las cartas, es una posibilidad, tienen la capacidad, tienen la fuerza para hacerlo, pero sería quizá la más catastrófica para los dos lados, y es posiblemente la que menos están considerando. ¿Cuáles son de estas todas las más probables? Porque todo esto son probabilidades, nadie sabe realmente si van a hacer algo de esto o qué harían. Lo que sí es bastante evidente, y las señales están ahí de que alguna de estas opciones o algunas parecidas a estas las van a hacer. Pues, ¿cuáles serían quizás las más probables? Pues tratar de eliminar el liderato. Eso puede ser una opción, porque si descabezan al gobierno, habrá un espacio para que entre alguien que esté dispuesto a hacer lo que hizo Delcy Rodríguez, a mantener más o menos el sistema como está, pero hacerse aliado de Estados Unidos, o cambiar el sistema de alguna manera, porque transformar el gobierno cubano es bien complicado y podría suceder, pero con el liderato que está ahora mismo en Cuba no va a haber un cambio político. Ellos no van a renunciar a la revolución ni al sistema comunista. Tendría que venir otro tipo de personas que quizás estarían dispuestos a hacer eso y a hacer unos cambios no solo económicos, sino también políticos. Y es difícil pensar quiénes podrían hacer eso. O sea, en Cuba realmente no hay un equivalente a lo que es Delcy Rodríguez en Venezuela. No hay nadie exactamente como eso. Pero se manejan varios nombres, varias personas que podrían ser, y esto no es, esto realmente estamos en el campo de la especulación. Y por supuesto tendrían que darse muchas cosas antes para que sucediera esto, si es que sucede. Pero se hablan de algunas personas que podrían ser sucesores de Miguel Díaz-Canel, porque es difícil pensar que después de todo esto que ha hecho Donald Trump, va a permitir que Díaz-Canel se quede en el poder. Tú podrás pensar, ¿qué derecho tiene a hacerlo? Bueno, esto es una opinión, ¿verdad? Si puede, si debe o no debe, pero el caso es que evidentemente a él le gustaría que saliera. Una de las personas de las que se habla es de Raulito, el que le llaman Raulito, Raúl Guillermo Rodríguez, que es nieto de Raúl Castro. No tiene posiciones políticas como tal, pero por supuesto viene de la familia Castro, y sí, él ha conversado con Marco Rubio. Así que eso es un indicador claro de que de Estados Unidos esta es una persona que podría hacer algún tipo de reemplazo, y ha demostrado también de parte de Raúl que él pues está dispuesto a conversar y que no es totalmente adverso a un cambio, y que sea él el que se quede en el poder. Ese es el que más se menciona. Pero también se ha mencionado a Manuel Marrero Cruz, que es el actual primer ministro. Es arquitecto, es empresario, ha estado a cargo de varias de estas empresas de Gaesa, y pues tiene una posición política importante, pero pues viene más bien del lado de los negocios, y podría ser una figura clave en un cambio, sobre todo de la economía. Otra persona que también se ha mencionado es Roberto Morales Ojeda. Él es médico, él fue exministro de Salud, fue viceprimer ministro. Él está bastante comprometido con la revolución, pero también fue militar, pero pues es una persona que tiene pues, cierta credibilidad dentro de Cuba, porque es difícil imaginarse que si hubiera un cambio de presidente va a venir desde Miami. Va a ser alguien probablemente de dentro del mismo Cuba, pero a la misma vez que tiene credibilidad dentro del gobierno, no tiene esa visibilidad que tienen otras personas, y no representa ese mismo aspecto negativo para otra gente que
que ven al liderato de la revolución como personas non gratas. Finalmente, otra persona que también se ha mencionado es Oscar Pérez Oliva Fraga, que es sobrino nieto de Raúl Castro. Es viceprimer ministro y también es ministro de Comercio Exterior. Son personas, ninguno de estos es como que sabemos seguro, no sé, es difícil predecir, pero pues son algunos de los nombres que se mencionan. Si se diera un cambio político, podría ser alguna de estas personas que tomara el control o alguien más que nadie ha escuchado todavía, por lo menos desde afuera, y que apareciera como una persona nueva. Pero en todo caso, es difícil imaginarse que Washington va a permitir que Trump vaya a permitir que se quede Díaz-Canel Bermúdez allí. Eso lo veremos. Díaz-Canel Bermúdez está haciendo casi todo lo posible por evitar que suceda eso, pero sabemos cómo funcionan estas cosas. En todo caso, es muy probable, extremadamente probable, que Donald Trump tome algún tipo de acción y probablemente va a ser militar en Cuba. ¿Cuál específicamente va a ser? Bueno, pues es difícil saberlo. En Venezuela, yo mismo te lo dije y otra gente lo dijo, eso todo se está preparando para intervenir. ¿A cuál fue la intervención? Pues no sabíamos, pero hubo una intervención. Igualmente pasó en Irán. También empezaron a ver todos los movimientos y yo mismo también te lo dije, ahí va a haber algún tipo de intervención. Eso es lo que está sucediendo en Cuba. Si eso son buenas noticias o si son malas noticias, esa opinión es tuya. Pero de que es muy probable que eso suceda, eso es un hecho. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.